consideramos para darle la consigna de presentación? A mí se me ocurre decirlo del aspecto corporal, como de la sensación más corporal y de la parte más sensible de cómo llegamos. Ujú. ¿Qué más? A ver. O sea, ¿qué criterios tengo yo para proponer una presentación? Hola, buenos días. ¿Cómo te Eh, va, Fernando? de lo que tú comentas, como un aporte podría ser esto, aparte de decir el nombre, dónde es, las expectativas que tiene respecto al grupo, ¿no? De lo que quiere ver en el grupo. Ok, bien. ¿Qué más? Tendría en cuenta la cantidad de gente, el tipo de grupo, el tipo y Exactamente. cantidad de gente, digamos, sí. Bien, bien. Es decir, por decirlo con mi palabra, pero ya lo dijiste vos, es importante que la presentación que le propongamos sea una presentación pertinente al grupo. Es decir, que si es un grupo de desarrollo personal, voy a hacer más hincapié en las características personales. En este caso, que es un grupo de entrenamiento, tengo que dar una consigna que esté ligado al perfil clínico o profesional del miembro que se incorpora. Si fuera un grupo, qué sé yo, un grupo deportivo, suponete una nueva comisión directiva, y la presentación a lo mejor podría ser que cada uno cuente su historial, ¿m? En qué clubes ha trabajado. Y si fuera en una empresa, la presentación iría muy ligada al currículum. Entonces, no es lo mismo una presentación abierta, che, presentate, que no le damos ningún parámetro, que presentate atendiendo a estos dos o tres ítems que te voy a proponer. Ese es un primer punto, ¿sí? Un segundo punto es que ustedes piensen el momento de la presentación como un interjuego de figura y fondo. Es decir, la persona que se presenta va a ser durante unos minutos la figura y el grupo que recibe la presentación es el fondo. ¿Hasta acá vamos? Sí. Entonces, si la persona que se presenta es la figura y el resto del grupo es el fondo, cuando yo doy la consigna de presentación, la consigna tiene que ser para los dos grupos. O sea, tengo que dar una consigna para el que va a ser figura y también, muchas veces se olvidan de esto, y también tengo que dar una consigna para los que van a estar de fondo. Porque si yo no doy ninguna consigna, la gente del grupo no sabe si tiene que levantar la mano, decir lo que siente, hacerle señas, aplaudirlo. Yo tengo que decir al grupo, bueno, van a escuchar en silencio, o van a responder con lo que sienten, o van a hacer preguntas. Entonces, siempre la consigna de presentación es una consigna doble. Una hacia el que va a ser de figura y otra para los que van a ser de fondo. ¿De acuerdo? Si yo tengo un tiempo largo, vamos a esto que decía Diego, las características del grupo, si yo tengo un tiempo largo y también voy a considerar las necesidades del miembro que ingresa de conocer a todos los demás, entonces ahí se presentan todos. Pero yo tengo un tiempo corto, y nosotros acá tenemos un tiempo, no sé, que a mí se me pasa volando al menos, no voy a hacer una presentación de todos. Entonces, los que ingresan se presentarán y con sus compañeros vayan conociéndolos de a poco. Pues si yo hago una presentación de todos los miembros cada vez que ingresa alguien, y este es un grupo que va entrando y saliendo gente por su propia dinámica, entonces sería muy tedioso y muy largo. Y los miembros se aburrirían de decir, otra vez se presenta mi compañera. Entonces, en la presentación de hoy vamos a presentar a las personas que se agregan
y no a todos los componentes del grupo. Si yo estoy en un grupo de terapia, que es un grupo más chiquito, de 6, 7, 8 personas, ahí sí posiblemente haría una presentación de todos. ¿Mm? Pero pues estamos en otro tipo de proceso. Bueno, de todas maneras, son variables, son variables. Entonces, vamos a practicar con presentadores, porque es un grupo de entrenamiento. Si lo hago yo, es una clase. Si lo hacen ustedes, es un entrenamiento. Entonces, ¿quién quiere ensayar, por ejemplo, dirigirle una presentación a Marina, que entró primero en la sala, una de las primeras que entró? Practicar una presentación es decirle, bueno, mira Marina, te vas a presentar de esta forma, qué sé yo, y ahí ustedes elegirán una presentación corporal, verbal, gráfica, pero atendiendo a que esto es un grupo de entrenamiento. Nos está presentando como una de las mamás del jardín de infante, ¿m? Que sería otra presentación distinta. ¿M? Bien, ¿quién quiere ensayar, darle la consigna de presentación a Marina? Patricia, dale, Patri, dale la consigna a Marina. Bueno, hola Al Marina, grupo. quiero verte, quiero conectar con vos y me gustaría en este encuentro que vamos a tener que me dijeras algunas características tuyas que vos reconoces en vos. No solo características, sino son cosas que a vos te gusten, que yo pueda identificarte de cosas que vos disfrutás de la vida, que a vos te gusten. ¿Podría ser, Eduardo, ese un tipo de presentación? Como Más para o empezar. menos, más o menos, porque esa presentación vos le estás haciendo una propuesta personal. Y este es un grupo que además de ser personal, es profesional. Ah, Entonces, tu consigna, la parte que dijiste está buena, pero falta la otra parte, porque es un grupo de entrenamiento clínico, no es un grupo de terapia, está bien. Bueno, que me cuentes qué haces, a qué te dedicás por y cuál ejemplo. es el motivo que estás en este grupo. ¿Qué es lo que Bien, vos pretendés que vas a poder aprender en este grupo que estamos armando? esto es una consigna pertinente. Ahora sí, ¿ven cómo afinar le da precisión y la orienta a la persona que se tiene que presentar? Si no, no sabe por dónde empezar. Muy bien, ahora, Patri, dale una consigna al grupo. Mientras Marina se presenta, ¿qué hacemos nosotros? Mm. Bueno, yo les sugeriría a ver qué es lo que van sintiendo Bueno, cuando Marina se va presentando, para después poder compartir qué es lo que sienten cuando hay una persona que entra al grupo y que se presenta. ¿Qué sienten? perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿Arranco? seguimos. Arranco. Bueno, mi nombre es Marina, yo soy facilitadora grupal del Centro Gestáltico de San Isidro, soy counselor recibida en Holos, estudié constelaciones con el doctor Chamorro, eh, y las expectativas son encontrar un grupo de soporte para supervisar casos y para supervisarme a mí en el sentido de como profesional, porque counselor me recibí a fin de año. Tengo un par de consultantes y estoy buscando haber estudiado mi primera formación. Bueno, yo hice la licenciatura en psicología, pero no me recibí. Y lo que más de todo lo que vi en estos últimos años, cuando volví al mundo de la psicología, fue la Gestalt. La formación gestáltica fue como la que más me llevó a mí a la mirada de profesional de la ayuda. Por eso después de haberme recibido a fin de año, empecé a ver cómo supervisar, qué mirada, y finalmente me decidí por la mirada gestáltica y bueno, con Eduardo, que lo conozco y que ya sé cómo trabaja y que sé que me va a gustar esto. Así que
Son esas dos cuestiones. Por un lado, la parte de mis consultantes y por el otro lado, la formación mía como profesional desde la impronta gestáltica, sin dejar de lado las otras herramientas, pero desde ahí, partiendo desde la mirada de la Gestalt. Patri, ¿qué hacemos ahora? Bueno, yo le preguntaría que por qué ella toma como algo primordial la mirada de la Gestalt, porque es como ir separando, yo también la tomé, digamos, sí es una pregunta, yo tomé la mirada de la Gestalt porque era lo que las herramientas que a mí me servían en la vida, que tenían un sentido para mí, con las cuales yo podía trabajar. Yo le preguntaría a ella que me contara un poco más por qué se apoya o por qué se apoyó más en la Gestalt. ¿Qué fue lo que la llevó a ella a apoyarse más en la Gestalt? Primero fue mi formación desde lo personal. Ahí descubrí que podía expresar mis emociones, también la parte corporal, a partir de la mirada, de toda la parte corporal que trabajé en mi formación y en grupos de desarrollo personal de las cuales era miembro. eh, es lo que más me impacta y es lo que más me sirve, sí, como modo de vida, obviamente. Mm. Cambié mucho, trabajé mucho, como yo digo, cuando cuento sobre mí, trabajé mucho en mí y todo lo que hago en los grupos que tuve, que coordiné de desarrollo personal, más con mis consultantes, siempre digo que cuando uso una herramienta siempre la pasé primero por mí, por mi cuerpo y sé lo valiosa que es. Muy bien, muy bien. Y ahora, Patri, entonces hacia el grupo, ¿cuál sería la consigna? Bueno, si hay alguien que le está, a ver, si hay alguien que en este momento está sintiendo algo, algo especial, que esté relacionado a lo que acaba de decir Marinas, si lo quiere compartir o no. Yo creo que es rico esto de en el grupo poder compartir lo que uno siente, lo que le va pasando. Hola Marina, bienvenida. Mi nombre es Gracias. Martín, soy de Tucumán y cuando te escucho siento curiosidad ¿Sobre? sobre lo que compartiste, sobre tu formación, tu proceso y el llegar hasta aquí. No. Está bien, está bien. Ahora te van a decir solamente lo que sintieron. No contesto, perfecto. No, no, porque serían diálogos y Largos, claro. diálogos. Y en la presentación hay un momento de exposición de la figura y ahora hay un momento de resonancia del fondo. ¿Sí? Dale. Y además no tenés por qué hacerte cargo de lo que siente el otro. Él siente curiosidad, él siente curiosidad. El otro Ok, siente tristeza. Si no, andarías como recogiendo lo que le pasa a cada uno. Y eso es mucho, sería mucho peso para vos. ok. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Hola Marina, bienvenida. Bueno, al igual que Martín, siento curiosidad, especialmente por la parte de facilitación de grupos. Ujú. Hola Marina, yo me identifico contigo con este trabajo personal que has realizado y cómo has ingresado. ¿Se cortó o se me cortó a mí? Está con mala señal, me parece. No, Bien. no estaba bien la señal, no me escucharon bien. Digo Sí, que sí, No. me sí. identifico con tu formación, desarrollo personal y tu trabajo personal. Eso me identifico mucho. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Patricia. ¿Sí? Sí. Gracias. Ahora,
Presentamos a Lucas. ¿Quién quiere presentarlo a Lucas? Darle las consignas, pueden ser otras, pueden ser las mismas. ¿Quién quiere coordinar la presentación de Lucas? Vamos, que es un grupo de entrenamiento, no de espectadores. Yo me arranco yo mismo. Bueno, dale. Hola Bueno, Lucas, ¿qué tal? Bienvenido al grupo. Me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu itinerario profesional, así brevemente, que te ha llevado hasta a encontrarnos con nosotros en este grupo. Por favor. ¿y al grupo qué consigna le das? Al grupo. Claro. Pues al grupo, más allá de que escuchen la presentación para ver qué les sugiere, no se me ocurre más. Y después, Bueno, podría ser eso, y al grupo que lo escuchen sin interrumpirlo. Pero no se olviden de darle la consigna al fondo. No es solamente la figura. ¿Eh? Ok, muy bien. Bueno, arranco. Creo que yo también estoy teniendo algunas dificultades de conectividad, así que por las dudas, si se llega a trabar, me avisan. Mi nombre es Lucas, tengo 40 años, soy estudiante del CGCI en este momento, estoy en segundo año. Soy psicólogo, me recibí hace 15 años aproximadamente y trabajé en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito comunitario, en salud mental. Trabajé en instituciones de encierro y trabajé mucho con organizaciones y grupos. En el último tiempo, con una clave más de organizaciones, en una clave de organización territorial y productiva, con grupos productivos, grupos de personas que trabajaban en clave productiva, produciendo bienes o servicios. Hace un tiempo surgió en mí como la necesidad de un recambio en mi trabajo, en mi faceta productiva, y el consultorio emergió como una posibilidad, ante lo cual sentía que necesitaba más herramientas, más borde, y apareció la Gestalt ahí como un lugar donde hacer pie, y parte de eso también tiene que ver con mi presencia en este espacio. Yo atiendo personas en mi consultorio y estoy buscando, por un lado, un lugar que me permita pivotear con el proceso formativo en clave más de terapeuta, que en el grupo en el que yo estoy formándome soy el único psicólogo, y eso a mí me dejaba como un gusto a poco, entonces empecé a buscar otros espacios y a la vez necesito poder charlar sobre lo que está pasando con algunos pacientes y poder trabajar sobre algunas técnicas en particular. Y me acerco a este espacio con mucha expectativa, eh, con bastante dolor de cuerpo en este momento, porque fue una noche difícil. Soy papá hace poquito, mi hija tiene 8 meses, y con muchas ganas también. Soy productor de hongos, trabajo mucho con acompañamiento en hongos, hongos enteógenos y adaptógenos, que trato de integrar al proceso terapéutico. Y creo que por ahí está bien. Muy bien. Y ahora, Luis, ¿qué paso tenés que dar? Darle pues, la voz al fondo. pues a compañeros, compañeras, si os animáis a compartir lo que os provoca, lo que sugiere la presentación de Lucas, pues os escucharemos con interés. Bien, y vamos a agregar esto, y se lo dicen directo a Lucas. ¿Mm? Y sí, y os mejor si se lo decís directamente a Lucas. Lo de los hongos me ha dejado impactado, Lucas. Hola Lucas, Curiosidad más que otra cosa, pero para otra ocasión. hola Lucas, bienvenido. Resueno sobre todo con lo que dijiste de las noches difíciles de los padres primerizos, te entiendo en eso.
Hola Lucas, hola grupo. Bienvenido y bueno, también me convoca lo que con hongos, porque hace poquito en el proceso terapéutico estoy haciendo este tratamiento, por así decirlo, con los hongos y bueno, muy interesante todo lo que estoy descubriendo. Y además soy mamá también. En este momento, Gaspar me choreó un cuchillo y anda por ahí, así que estoy acá y atendiéndolo a él. Bueno, y con noches de muchos despertares, así que resueno con la compasión y con el acompañamiento. Y bienvenido, qué hermoso que en este momento te sumes también, porque es una red esto para mí, así que ojalá que sea para vos también. Gracias. Gracias. Hola Lucas, bienvenido. Bueno, me resonó mucho, digamos, me apareció la nostalgia cuando te escuché hablar de tus primeros trabajos, se conectaron mucho con los míos, me dio nostalgia. Y también me aparece esto del dolor del cuerpo, digamos, desde la maternidad, ¿no? Tengo dos hijos chicos. Y bueno, como que me aparecieron esas dos cosas ahí. Y también el interés, ¿no? El interés por lo terapéutico y principalmente por lo gestáltico. Bienvenido. Gracias. Ok. Muy bien, bienvenido. ¿Alguien más que se está agregando hoy? No, la persona que se agregó no llegó. Ok, entonces, Kazu. Hola, ¿cómo están? Yo Bien. resonando con Lucas con la conectividad. Resueno con vos con la conectividad, Lucas, los hongos, los 40. Estaba ahí escuchándote mientras que estaba con la compu y era, uy, a pesar de hacer las dos cosas a la vez, resoné con varias cosas. Bueno, sigo con algunos temas porque ahora quiero conectar los auriculares y ahí puedo estar bien presente. Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos los que se están incorporando entonces. Gracias. Florcita, en Salta, ¿cómo estás? Después del trabajo, no sé, lo que charlamos, lo que compartimos con el grupo, por ahí sería bueno que nos digas dos o tres palabras acerca de cómo estás, qué te produjo, lo que conversamos. Sí, claro. Nos vimos un jueves y el sábado fui para Orán y sentí que pensé y me sentí mucho más fortalecida y con esta idea en la mente de esto es crecimiento. Así que fue maravilloso, no sé, lo viví de una manera más liviana, eligiendo la respuesta que pude dar y de hecho ahora me llamaron para volver y dije, no, no puedo, entre semana no, estoy con pacientes, no puedo. Algún fin de semana, bueno, me organizo y voy. Así que me encanta porque estoy más presente en mí, en mis respuestas, en esto de que sí, que no, me quedó muy ese movimiento y de la unificación de esta niña que intenta replicar un movimiento viejo y la nueva que tiene otros recursos y que puede responder desde donde estoy ahora. Así que contenta con quién elijo convertirme en esta situación. Ok, gracias, Y Flor. ellos se están acomodando. Así que cuando yo me acomodo, así que gracias, fue impresionante y fue un antes y un después. Ok, Gracias. bienvenido sea. Bueno, ¿cómo están ahora? ¿Están con alguna motivación, con alguna inquietud, con alguna necesidad de supervisión? ¿Avanzamos en algún nuevo trabajo? Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Puedo comentar un poco? Dale. Bueno, yo me estoy sumando, así que tengo mucha expectativa y mucha intriga en relación sobre todo a la dinámica. Unas cosas que hablaba, que estuve ahí preguntando,
en relación a si había que preparar algún caso o si trabajábamos con alguna bibliografía. Y yo tengo dos pacientes con los cuales me gustaría despuntar el vicio de la supervisión. Sobre todo son Bueno, dos varones que tienen dos realidades bastante distintas y tengo eso como presente. veamos uno y si hay tiempo vemos el otro, pero veamos uno, aunque sea, elegí uno de los dos. Bueno, es un paciente que yo vengo supervisando ya en otros espacios. Es un joven de 20 años con unas características de una personalidad un poco border, con una constelación familiar bastante compleja, que está atravesando un tratamiento psiquiátrico, sobre todo por demanda y pedido y promoción de sus padres. Él vive con su padre y con su madre y con su hermana. La hermana está atravesando unos trastornos en lo alimenticio, que ha requerido bastante intervención y él está por momentos en una depresión bastante profunda y, y por momentos con conductas impulsivas que le llevan a buscar una especie de satisfacción muy rápida. Él se da cuenta en qué momentos le surge eso, pero es como que está en una cosa que no logra salir. Y venimos trabajando en sensibilizar algunas cosas de sus mecanismos que nos llevó a algunos recuerdos de cuando era niño. Y, y hoy hay una dificultad muy grande entre lo que se propone en el espacio terapéutico y lo que él puede llevar adelante con el entrecruzamiento de cómo su padre y su madre juegan ahí un rol a veces de obturar el proceso, sobre todo de salida más exogámica de él. No encuentra razón a la vida y ya ha tenido ideaciones suicidas. Él ya Perdón, ¿ya ha tenido qué? ideaciones suicidas tiene hace alrededor de 6 meses, no, un poco más. No, hace 9 meses fue la primera vez que surgió el tema de parte del padre, que a mí me contactó por fuera, digamos, del dispositivo y me dijo, necesito hablar con vos. Marcos expresó muy vehementemente que quiere terminar con su vida. Y ahí empezó todo un proceso de pastillas, intervenciones con psiquiatras, ninguna resulta. Marcos está cada vez más deprimido y hoy está bastante abúlico, le cuesta salir. Y siempre aparece ya casi como una moneda de intercambio la idea de, bueno, si no le encuentro sentido a la vida, prefiero pegarme un tiro. Ujú. Ok, bien. ¿Qué te pasa a vos? Poner un nombre, o le pusiste ya un nombre. Al paciente, sí, le puse Marcos. Marcos, ok. ¿Qué te pasa a vos? A mí lo que me pasa es que, por un lado, me representa un gran desafío. Cuando esto surgió, mi hija estaba a punto de nacer y a mí se me representó algo del desborde, de no poder con la situación en ese momento. Pude como hacer una derivación por un tiempo hasta que después volvimos a trabajar juntos, fueron 3 meses, y hay mucha carga de mi historia que también veo representada en él. Un tipo, por momentos me asusta, me pasaron muchas cosas con él novedosas. Primero que fue el primer paciente al cual me- que me enfrentó con la idea de el suicidio, que siempre fue un temor para mí muy grande y apareció. Y después me sucedieron otras cosas, como un día tuve que suspender una sesión porque me empezó a sangrar la nariz, no lo pude parar. Como que me representa siempre un desafío de lo novedoso que emerge. Y yo ahí me debato a veces en el miedo. A vos te empezó a sangrar la nariz? Sí, a mí. Sí, ¿Y sí. Y no, esto es habitual que te pase? ¿O nunca no, te pasa? nunca me había pasado en la vida. Y no es que me sangró la nariz desde adentro, sino tenía como una especie de granito del lado de afuera y se ve que en algún momento me rasqué
empecé a sentir que tenía algo húmedo, sangre, intenté taparla con el dedo, seguía sangrando, el papel seguía sangrando, sangrando, sangrando. No, no lo pude parar, tuve que suspender la sesión. Y después también me doy cuenta que me enfrenta a mí con una cosa que yo siento que me cuesta un poco, que tiene que ver con la agresividad. Con la agresividad en términos de autoafirmación, ¿no? Esa energía necesaria para salir de lo que repito. Me pasa A mucho ver, que explícame un poquito más esto de la agresividad. ¿Vos sentís agresividad? no, siento la necesidad. Es como si sintiese la falta de la agresividad para romper con algo. ¿En vos o en Marcos? Es como que me sucede algo de la confluencia ahí. Como que lo veo en él y lo siento en mí. Sí, por la manera como lo estás contando, me parece que es más resonancia que confluencia. Sí, En la confluencia no sabemos si es de él o es mío. En la resonancia yo también siento esto, o inclusive por ahí lo siento cuando él no lo trae. sí. Es ¿Mm? un paciente que ya llevamos casi un año de trabajo y a veces me voy para atrás en el relato. Esto por ahí de la confluencia me hace más foco al inicio del proceso. Ah, ok, ok. Hoy, hoy ya siento que hay otra cosa, hay otro trabajo. Trajimos la idea de la agresividad al consultorio. Hemos trabajado con algunos ejercicios eh, para jugar con ella y hacerla presente y ver cómo poder utilizar esa energía. ¿Y a Marcos le falta agresividad? Yo creo que sí. Creo Ok, que sí y que detona por momentos. ok. Tenía un trabajo que era muy demandante, un trabajo online de intérprete inglés-castellano para Estados Unidos, que entraba a trabajar a las 10, salía a las 10 de la noche y era lo único que hacía durante todo el día. Después dormía y jugaba a los jueguitos. Es una persona que está muy metida en el mundo virtual. Ok, ok, bien. Bueno, vamos a ver una cosa. Vos contaste, con un resumen sintético, obviamente, la situación de Marcos. Y también contaste algunas resonancias que vos venís sintiendo. Vamos a ampliar esto. ¿M? ¿Cómo resuenan ustedes en el grupo? Cuando yo digo resuenan, no es lo que piensan, es si tuvieron sensaciones en el cuerpo mientras Lucas está hablando de su vínculo con Marcos. ¿Alguien tuvo alguna? A ver, Casu. Sentí inquietud, Inquietud. sí, en el cuerpo. Ujú. No, no podría decir ansiedad específicamente, porque dices es más mental, la ansiedad se te aparecen ideas. No, no, estaba presente, pero que quería moverme. Como una pequeña desesperación, angustia puede ser. No lo sentí tan angosto de angustia, pero sí es como una desesperación, una inquietud. Ajá. La diferencia sería que en la inquietud hay energía retenida, bueno, en la angustia también, pero una cosa es la necesidad de movilizar el cuerpo, ¿m? ¿Viste? Como cuando estamos en un lugar mucho tiempo quietos, sentados, y en la angustia es más una cerración de opresión en el pecho. ¿Vos qué, para dónde te fuiste? ¿Para la angustia o para la necesidad de desplegar energía? Sí, 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 para la inquietud, Ah, esto es una interesante. inquietud, Está bien, pero ¿no? entonces ahí la resonancia tiene que ver con energía retenida. Ok, Ajá. bien. O un potencial. Bien. O una retroflexión. Vamos a ver. ¿Qué otra resonancia tuvieron? Yo siento en el pecho una sensación, mm, una presión, una especie de, eh, sí, presión sobre el pecho, en el corazón, en los huesos, acá. Ok, bien. ¿Qué más? Yo sentí temor. Ujú.
¿Mm? A mí el relato me llevó a sentir como desesperación. Me Ah, impactó mucho. muy bien. Volvamos ahora a Lucas un poquitito. Escucha, en el grupo apareció inquietud, angustia, presión, temor y desesperación. Estas resonancias que aparecieron en el grupo, ¿las ves en el campo vital de Marcos? Sí, me gustaría como afinar más la definición de campo vital, pero desde... En el mundo de Marcos y su familia, por ejemplo, o en el ambiente que lo rodea a Marcos, si hay alguna de estas características o todas estas características. Sí, yo creo que sí, creo que el campo vital de Marcos se ha ido acotando mucho en el último tiempo, y quienes más están son su padre, su madre y su hermana, que traen algo. Parte de mi intervención fue convocarlos a ellos también a algunos encuentros, a veces con ellos dos solos y a veces, la última vez, ellos dos y Marcos. Vos sabés que justo te iba a decir, bueno, unas cosas que me había anotado mentalmente para decirte es que me parece que estás muy indicado para Marcos un proceso familiar. ¿Qué apareció en esas sesiones familiares, Lucas? Apareció por un lado la dificultad de poner límite de parte del padre y de la madre. eh, la madre diciendo: yo a Marcos no le puedo decir que no porque tengo miedo que deje de quererme. Como cosa. El encuentro que hicimos el otro día, un poquito de contexto, tuvo que ver con que Marcos está intentando salir de la casa. En ese intento de salir de la casa, tiene intentos fallidos. Eh, el otro día tuvo una salida con una chica que conoció por Tinder, una chica que cuando la encontró, cuando se encontraron, no era lo que él esperaba, no le gustó. Él intentó besarla, la chica lo rechazó y en ese instante donde sus cuerpos estaban en esa especie de danza, él mira de reojo un local donde ve una PlayStation 5 y dice: me tengo que comprar eso para ser feliz. Sale de ahí, esa cita como que termina, sale de una manera mal, se va a la casa y dice: a mí me quedan $1000 de cuando me echaron del trabajo, me voy a comprar una PlayStation 5. Voy a comprar una Xbox, voy a comprar una PlayStation, una Xbox, como mucho de querer comprarse eso, y el padre muy preocupado me manda un mensaje y dice: che, estoy preocupado porque Marcos está con una conducta muy obsesiva, queriéndose gastar toda la plata que le queda en algo que no sirve para nada. Indagando un poco eso, con Marcos en el consultorio, yo le pregunté qué pasó con eso, y él lo que me dice es: yo me di cuenta que, por un lado, eso me daba satisfacción y necesitaba sentirme bien. Pero además pensé que estoy mucho tiempo encerrado en mi pieza. Y si yo tuviese una consola abajo, porque mi casa tiene 2 pisos, abajo podría jugar ahí a los jueguitos y eh, interactuar con más personas, que me doy cuenta que me está costando mucho y que no me sale. Yo dije: vos pensás que concentrado en un juego que a veces te requiere, y por tus características vos además haces mucho hiperfoco en eso, vas a poder conectarte con el entorno. Y no, la verdad que no, es una idea medio fantasiosa. Y a vos te gustaría conectarte con tu mamá, tu papá, que no tienen disponibilidad y no están ahí, y con tu hermana, y no, es parte de la fantasía. Entonces, ¿vos qué es lo que estás buscando? Salir, encontrar con personas socialmente, que no estoy pudiendo. Digo: bueno, ¿no te parece mejor que pensemos a ver si tus viejos pueden ayudarte o expresar vos que necesitas esto? Vos necesitas contacto con otras personas y pensaste que esto te podía ayudar fantasiosamente, un poco infantilmente. Es una construcción que fuimos haciendo. Eh, por ahí, si hacemos un encuentro con ellos, por ahí vos necesitas que tus viejos hagan algo o que dejen de hacer algo. Porque una de las cosas que hemos trabajado es que los padres nunca le permiten equivocarse. Entonces él no sabe qué quiere porque nunca se equivocó. Siempre le hicieron la tarea en el secundario, a completarle todas las carpetas para que no repita, y él piensa que tendría que haber repetido. Entonces el encuentro fue para que él pueda decirle a los padres: yo necesito que ustedes no me den tanto.
se pongan un límite, que no me lleven a todos lados, por ejemplo, porque eso a mí no me ayuda. Y la madre le dijo, sí, bueno, cuando yo no te quiero llevar, vos nos pedís, y ahí se dio una cosa de, yo no te quiero llevar, vos pedís, yo no te quiero llevar, vos pedís. Bueno, pero Marcos ahora está diciendo esto. Bueno, entonces, ¿hay algo que ustedes puedan hacer o dejar de hacer? Marcos, ¿vos necesitas que hagan algo o dejen de hacer algo? Sí, que si yo voy a algún lugar, por ejemplo, no me lleven más. No me lleven. No me lleven. La madre dijo, bueno, yo lo voy a intentar, a mí se me hace difícil porque tengo miedo que no me quieran después. Esto muy resumidamente, ¿no? El padre dijo, yo no estoy dispuesto a pagar las consecuencias de decirle que no y que Marco se pegue un tiro. Porque yo no sé si se va a pegar un tiro cuando yo lo vea. Y no puedo. Cuando volvimos sobre eso que había dicho que era tan fuerte, lo negaba. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo no digo que no quiero decirle que no. Bueno, vos lo que dijiste fue, yo no quiero, esto sí es bastante literal, yo no quiero pagar las consecuencias de decirle que no y se pegue un tiro. No está ni bien ni mal, es el miedo que cada uno tiene y con eso es con lo que vamos a trabajar. La fantasía del papá es que si le dice que no o lo frustra, entonces Marco se va a autoagredir. Sí, porque Esta- Marcos es algo que él ha expresado. Como no le encuentra sentido a la vida, él lo ha expresado muchas veces. Y a la vez aparece todo un decorado alrededor tipo escenográfico de Marcos. Marcos es cosplayer, es decir, se monta, se viste de personajes de ficción y hacen presentaciones. Él en particular de la Guerra de la Galaxia, un personaje de la Guerra de la Galaxia. Y tiene, por ejemplo, un sable láser que sale 700.000 pesos. Entonces el padre dice, él tiene que ir a Florencio Varela, a La Matanza, con un sable que sale 700.000 pesos, y yo lo llevo, porque lo van a robar. Entonces, hay algo ahí que todo el tiempo está alimentando que Marcos no logre generar estrategias de autonomía ni sostener. Entonces lo que nos propusimos fue, ¿por cuánto tiempo podemos sostener que Marcos experimente salir solo? Un mes fue lo que pudimos acordar, fue lo máximo que pudimos acordar, fue un mes. Y el padre diciendo esto, la madre diciendo, a mí me cuesta, pero un mes puedo tratar. Muy bien. A ver, Lucas, ¿en qué necesitas apoyo veo los trabajos que estás haciendo están muy bien. Yo te voy a sugerir otros, pero los trabajos que estás haciendo me parece que están muy alineados. ¿En qué vos te sentís con necesidad de apoyo en esta situación? Yo creo que Marcos tiene una estructura un poco en el borde. Como si yo creo que tiene una madre muy devoradora, que lo toma mucho, un padre que no logra ejercer una función de corte y nunca lo pudo hacer. Yo estudié y tengo por ahí una base muy psicoanalítica, además de que me interesa mucho la Gestalt y que estoy formando en eso, tengo como una base ahí, por ahí lo que digo va un poco en esa clave. Y siento que yo le propongo a Marcos ejercicios y a veces me pregunto si la posibilidad de simbolización, de entrar y salir, de hacer un juego, de entrar un personaje y salir, es algo que es del todo posible y si no generó más angustia, más desorganización que organización o que liberación de algún tipo de energía. Tengo esa duda y es una duda que cada vez se me hace más presente. El otro día vino al consultorio Marcos, yo cuando lo vi era una persona que estaba muy atravesada por la medicación psiquiátrica, su aspecto había desmejorado mucho, estaba muy aletargado y a mí me dio la sensación de estar viendo a un... Yo trabajé mucho en instituciones de desierto, llevo 10 años en el Borda y y me llevó a ese lugar. Verlo me llevó a ese lugar. Pienso en eso, hay algo del perro de arriba, perro de abajo que se da constantemente. La lógica arquetípica Percibís esto, que percibís se da todo el esto. tiempo, sí, todo el tiempo. Entonces Marcos intenta hacer algo y no logra sostener el proceso. Él quiere hacer todo y él quiere ser Dios. Él dice que es Dios. Él llega al tratamiento después de experimentar una macrodosis con hongos,
que le dio su madre, lo cual son detalles que aumentan un poco el caudal. La mamá le dio a probar hongos para que él tenga alguna experiencia o Sí, alucinógena o de expansión de conciencia. No sé lo que buscan porque yo no tengo experiencia con hongos. sí, Ok. Bueno, no, exactamente. para este chico no es indicado eso, de ninguna manera. Sí, y aparte fue como, no solamente que le dio eso, sino que después él la acompañó a la madre en un viaje de la madre con hongos. Entonces tuvo ahí un lugar de cuidado. Y él tiene dentro de su fantasía la idea de que él tiene que cuidar a los padres porque los padres no pueden. Bueno, bueno, mira, a mí me parece, Lucas, en primer lugar, que está bien que trabajes con el sistema familiar. Me parece que es fundamental trabajar con ese cuarteto. Hay una hermana también de él. Sí, la hermana tiene 12 años y está también muy atravesada por un tratamiento. 12 años. Bueno, no, es Claro, muy chica todavía. Pero por lo es muy menos, chica. sí. Creo que estaría bueno que sigas intercalando sesiones familiares con el papá y la mamá. ¿M? Pero te quiero sugerir dos cosas. Yo no sé en tus prácticas cuánto incluís vos lo teatral y lo corporal. En primer Bastante. lugar, buenísimo. Bueno, si incluís lo corporal, me parece que sería interesante trabajar con el cambio de roles. Es decir, ponerlo a él en el lugar del papá, viste, como si todos rotaran un lugar hacia la izquierda, ¿no? Y después otra vez todos rotan. Cuestión de que él pueda ponerse y actuar a esa mamá, actuar a ese papá, pero lo que más me importa es que el papá o la mamá se pongan en el lugar de él. Vos decís cuando tenemos las sesiones todos juntos. Hacer una sesión todos juntos. Sí, una de las posibilidades es que puedas, cuando vos veas que hay una situación o de sobreprotección o de retención o de falta de apoyo, ¿sí? Mm. O de conflicto, puedas plantear la situación teatral, cada uno en su rol, y después puedas sugerirle que cambien un lugar hacia la derecha, la vuelvan a actuar la situación y después otro lugar más. Porque lo que puede generar esta situación es un darse cuenta en el lugar del otro, como es la experiencia de querer ir una vez que salgo de casa con mi láser en la mano sin que mi papá me lleve o sin que mi papá me considere que no soy apto para viajar con el láser y tomarme un Uber o veré cuál es la precaución que tomo, ¿no? Y cómo es estar en este lugar de querer. ¿m? Pues obviamente me parece que lo que está este chico experimentando es mucha necesidad de desplegar su yang, su energía masculina, su energía agresiva, ¿sí? Entonces, si Total. lo frustran en esta movimiento centrífugo, es lógico que tenga ese mismo movimiento en forma centrípeta. Entonces vuelca hacia adentro lo que no está pudiendo fluir hacia el entorno, hacia el mundo. Entonces, en cuanto a la dinámica familiar, un recurso que me parece que sería interesante, siempre con todas las precauciones del caso, de que no haya exceso o que no haya interpretación, sino basándote en el darte cuenta, en el awareness, que es el recurso más importante que tenemos, trabajar con el cambio de roles. Este es un recurso que valdría la pena experimentar para ver qué capacidad de darse cuenta tiene cada uno de los miembros y qué capacidad de ponerse en el lugar del otro, porque cuando yo me pongo en el lugar tuyo y actúo alguien que no tiene nada que ver con vos, está bueno que después en la devolución vos me digas, no, pará, Edu, yo no soy así. Tu imagen de mí es distinta a cómo me siento yo. Entonces, me parece que ponerse en el lugar del otro es como un ensayo básico que puede dar una información interesante. ¿Mm? Se me vienen dos cosas. No sé si te las comparto. Una, son dos como quizás miedos. Uno es la resistencia del padre y de la madre que no están de acuerdo con la terapia de Marcos. Entonces vienen, apoyan casi por un deber ser. De hecho, lo han expresado así, sobre todo el padre. Ujú. Eh, entonces, siento que ahí hay algo como a forzar y a mí quizás es ahí donde yo siento que tengo que desplegar mi energía agresiva y me retraigo un poco. Ahí es donde lo veo en Bueno, mí. te toca trabajar la resistencia.
Entonces, cuando una persona no acepta una consigna, ahí el tema es dirigir la conciencia de esa persona, por decirlo en palabras nuestras, a lo foco que subyace al rechazo. Es decir, que te lleva a decir que no, que estás evitando. ¿Mm? Porque el otro punto que yo te iba a decir, que tiene que ver con un posible exceso de intelectualización, es qué posibilidad tenés de bajar al trabajo corporal, trabajar con la metáfora corporal. Es decir, que en las individuales vos puedas trabajar, a lo mejor tomando como metáfora algo que lo encierra y él, viste como la eclosión del huevo, ¿no? Algo que atraviesa como el autoparto, ¿no? Soy el bebé que sale, ¿no? El que sale del nido, no sé, puede haber como muchas metáforas, pero trabajado corporalmente, no con la mente, porque creo que este chico necesita desplegar su energía para evitar todo tipo de retroflexión de la energía. Entonces está bueno que vos puedas diferenciar que la fantasía de la Xbox o como se llame la máquina no le permite desplegar muscularmente al sistema motor, que es lo que este chico está necesitando, muscularizar la acción en vez de fantasear la acción. ¿Mm? Total. Es decir, que todo lo que está centrípetamente volcado hacia adentro pueda volcarse y ahí es posible que aparezca la agresividad. Y es mejor que aparezca en el consultorio para que no aparezca como violencia, que es lo que hay que tener cuidado. En el momento en que aparezca la fuerza y la agresividad es el momento que hay que estar más atento a que no haya un acting. Eh, Una mala actuación. Claro, cuando una persona está en un estado depresivo y comienza a conectarse con su potencia, ese es un momento crítico, que hay que estar muy atento. ¿Sí? Muy atento significa poder acompañarlo y si hace falta con más de una sesión por semana para que pueda sostener el despliegue de su energía de una manera adecuada. Por ejemplo, si yo despliego mi energía y le pego una trompada a la pared, me lastimo la mano. Eso es una manera inadecuada. Pero si yo tiro almohadones, de esa manera ni me lastimo ni lastimo al otro. sí, que es algo que a él le ha sucedido ya, lo de romper cosas. Claro, pero una cosa, claro, por eso digo que el sacar la energía, el desplegar la acción, va acompañado de que sea de una manera adecuada. Y él tiene que diferenciar que sacar no es lo mismo de cualquier manera. Una cosa es que yo le pegue trompadas a una bolsa de arena en un gimnasio y otra cosa es que descargue de una manera que lastime a alguien o me lastime a mí mismo. Sí. Por eso es que aquí algunos trabajos corporales, y en este sentido sería más fácil que estuviera en un grupo, al estar vos solo en el consultorio no tenés tantas chances, pero por ahí puede haber algún tipo de trabajo corporal que lo pongan a él en contacto con su propia potencia, con su propia energía yang. Bien. ¿Sí? Y hay algo Eh, más que te iba a decir y ahora se me está escapando. Sí, ya sé. Que por otro lado, cuando vos trabajes el sentido de la vida, ¿m? Es muy importante que le puedas transmitir que el sentido de su existencia no va a venir de afuera, lo va a elegir él. No hay un sentido inmanente de las cosas, sino que hay un sentido elegido. Yo le voy a dar un sentido a mi trabajo con disfraces. Yo elijo el sentido que le quiero dar a, no sé, una salida al parque. Es decir, no es tanto una búsqueda, viste, como quien busca la iluminación, cuál es el sentido de mi vida, sino que es un acto de elección. ¿Qué sentido le quiero dar yo a esta facultad o a este trabajo o a esta foto? Porque ahí lo vas a poner en contacto con su responsabilidad y no tanto con su estar perdido a que aparezca un sentido más mental como una revelación. No, estamos hablando de un sentido psicológico, ¿m? Y ese sentido psicológico es una elección. ¿Qué sentido le quiero dar yo a esto que voy a hacer? Esto sí es posible. Lo otro
es más mental, es como si va a aparecer un ángel divino que me va a decir cuál es el sentido de mi vida, es más esotérico. Y para este chico que está más volcado a lo mental que a lo muscular, está muy perdido. Mm, sí, sí, totalmente. Muy de lo Podemos esotérico. hablar otras cosas, pero yo quisiera quedarme solo con esto y preguntarte, a vos, ahora como Lucas, no tanto como psicólogo, a vos, bueno, puede ser como terapeuta también, ¿cómo te resuena a vos esto que yo te estoy diciendo? ¿Qué sensaciones te producen? Hay algo de como, como una recarga de energía, como que estoy así un poco culo inquieto porque se me vienen muchas preguntas, muchas ideas y me encantaría tener una sesión mañana con Marco. No puedo hacerlo, pero ya la tuvimos, entonces hasta la semana que viene no lo veo. Hay Mm, algo de la necesidad de pasar a la acción que me aflora. Bien. ¿Sentís esa energía? Sí, Bien. Retírate la compu un poquito y parate, por favor. creo que con auriculares me los voy a sacar. Bien. ¿Vos me escuchás a mí a esa distancia? Cerrá los ojos y lleva la atención a esa energía. Llámese inquietud, ansiedad, ganas de, potencia. ¿Andás sintiéndola en tu cuerpo? Y avísame cuando la estés sintiendo, experienciando. Y ahora vas a transformar esas sensaciones en movimientos y en sonidos. Eso es, eso es. Sonido, ponele sonido, Lucas. Eso. Bien, bien. Abrí los ojos. Esos son sonidos y movimientos de descarga, ¿sí? Muy bien. Ahora, si esos movimientos, en vez de ser de descarga, fueran de una acción, para esto tenemos que estar presenciales en el consultorio, fueran una acción de contacto conmigo, ¿cómo me lo expresaría sin dañarme? Imagínate que estoy presencial, virtual esto no se puede hacer. Imagínate que estoy presencial, ¿sí? Si esto que vos recién acabas de descargar así descontroladamente, me lo expresaras en un contacto y al mismo tiempo me cuidaras, ¿cómo me lo podrías expresar? Ensayalo, no lo pienses. Ahí me mostraste los dientes, pero no me estás tocando. Busca un contacto conmigo donde puedas expresarme eso que sentís y al mismo tiempo me puedas cuidar sin dañarme. Ensayalo, no lo pienses. Suponete que... Esta mano iría hacia... Ok, Tengo mucha energía. ok, entonces apoya tu mano en la mía. A ver, si esta energía la transformas en un movimiento de contacto conmigo, ¿sí? ¿Qué sería? Tocarme, tirarme, empujarme, fíjate. Expres- Entrelazaría los dedos Sí, y haría como un movimiento así que bien. Lo hacemos durante un rato. Entonces, cada vez vaya bien, y si aumentando. bien, y si yo fuera Lucas y vos fueras Marco, te diría, seguí expresándomelo y cuidándome al mismo tiempo. Y fíjate cómo es tu experiencia de expresarme lo que sentís y de cuidarme al mismo tiempo. ¿Sí? Ok, suficiente. Volvé al Aracón. Como una especie de psicoeducación de cómo podés empezar a manejar tu energía sin temer dañarte y sin hacerle daño al mundo. Esto que te estoy diciendo a vos, que también sos un representante de Marcos, ¿sí? Vos lo conocés, yo no. ¿Tiene sentido para vos esto que te estoy diciendo? ¿Explorar esto? Sí,
no llego a agarrarlo muy racionalmente porque está yendo todo muy rápido. Yo creo que tiene mucho sentido. Pero algo pasó con tu micrófono que te escucho menos ahora. ¿Te quedó caído el micrófono? Ahí está, dale. Ahí me escucha mejor. Decía que todavía no lo pude procesar muy racionalmente, pero siento que hay algo que tiene mucho sentido Ujú. en un plano muy corporal. Realmente Sí, me represento en la escena, me lo imagino, y sí. se me hizo muy presente el vínculo con Marcos. Muy. Bien, entonces como síntesis, cuando trabajes en individual, en lo corporal, fíjate si puedes ofrecerle ejercicios para que lo que está de forma centrípeta pueda desplegarse de forma centrífuga, cuidadosa del entorno y cuidadosa de sí mismo. No es cuestión de explotar de cualquier forma, porque si vos percibís características border, no es bueno darle rienda suelta de manera inadecuada a la agresividad, a la potencia, pero sí es bueno que le ensaye formas cuidadosas de sí y del entorno, pero de darle salida con cualquier juego, con cualquier metáfora corporal, mientras haya esta combinación de potencia y de cuidado. No es de potencia explosiva, Ok, ¿sí? Y si sí, vas a trabajar con lo teatral, en los roles y alguno de ellos dice, yo no puedo hacer eso o yo no puedo ponerme en tu lugar, que lo ponga en palabras y que lo asuma. Hijo mío, yo no puedo ponerme en tu lugar. Hacete cargo. ok, Entonces la limitación no va a ser solamente de Marcos, también va a ser de ese papá o de esa mamá. Y si lo llevas al plano existencial del sentido de la vida, bájalo lo más posible a una elección psicológica, no filosófica o espiritual, sino a una elección psicológica concreta del sentido que le quiero dar a esta salida, no sé, de conquista de una chica, es, no sé, sentido de un levante, lo que sea. Elijo yo el sentido que le doy. Porque, y con esto cierro, me parece que va a ser muy rico para Marcos conectarse con su ajuste creativo, o sea, con su respuesta, con su potencial de acción. Si hace falta trabajar los mandatos de los padres, lo trabajas más en la individual como cualquier introyecto. Ok. ¿Te sirve esto que estamos conversando? sí, mucho. Tengo una pequeña duda en relación al último que dijiste y tengo una adrenalina acá en el pecho muy grande. Eh, Cuando vos me decías lo del sentido de la vida de manera psicológica, entiendo yo que es también llevar al sentido de cada acción, ¿no? Sí, La exacto. salida, la ida a Sí. comprar. Ok, En chiquitito, en chiquitito. Bajarlo a nivel chiquitito, no un nivel volador de cuál es el sentido de mi existencia. No sé, déjalo para cuando tengas 50 años. Ahora es el sentido que le quiero dar a esta salida concreta que voy a hacer hoy a las 5 de la tarde. ok, ¿Qué sentido le quiero dar yo? Bueno, salgo para divertirme, salgo para estudiar, salgo para ganar plata. ¿Qué sentido elijo yo darle? ok. Ahí también vas a favorecer su protagonismo. ¿Sí? Sí, Muy bien. Muchas gracias por compartir, Lucas. gracias. ¿Eh? Veremos de todo esto qué es lo que podés implementar y cuáles funcionan y cuáles no funcionan, pero rescatemos las que sí funcionan. Ok, gracias. Resonancias en el grupo de lo que trae Lucas. Empecemos, después vamos a lo que piensan. Empecemos por lo que sienten, cómo se sienten con el trabajito que estuvimos haciendo con Lucas, que ¿Puedo debuta. yo, Edu? Sí, dale. Bueno, ahí voy. En el trabajo corporal, yo vengo identificando conmigo algunos rasgos conductuales repetitivos, ¿no? Es decir, algunas cosas que vuelvo a hacer y vuelvo a hacer y a pesar de la terapia, los trabajos grupales, como que me siento en algunas ocasiones como incapaz de mejorarlos. Si bien noto mejorías en otros aspectos de mi vida, hay como algunas cosas que sigo repitiendo. Pero esta parte en que Lucas estaba trabajando el expresar este movimiento y este sonido
a través de la energía o incluso de la violencia sin dañar, me dice a mí que puedo yo también este rasgo de conducta que no estoy pudiendo cambiar, que es como huir de algo, es decir, cuando estoy en mucho conflicto tiendo a escaparme, a huir, porque no sostengo el conflicto. Pero en todo caso sí expresar mi enojo, mi rabia, mi frustración, pero de una manera que no dañe, quedándome en el lugar. Es muy bonito lo que mientras A Lucas ver, lo iba haciendo. Yo esto tiene una, o yo quiero darle una contextualización teórica. Estoy hablando de Argentina, en los primeros momentos de la Gestalt en Argentina, muy ligados a la Gestalt californiana, se hablaba más de la autorregulación del propio organismo y entonces se favorecía mucho las descargas catárticas para que el organismo llegara a una satisfacción de sus necesidades de desahogo. ¿Sí? O sea, entre paréntesis, lo que afecta al entorno es problema del entorno. Esta Gestalt individualista, muy autocentrada, en la propia descarga, casi como evacuativa, llegó hasta un cierto punto. Hoy en día trabajamos con la expresión emocional ligada al entorno. Es decir, el otro existe. Entonces, el ajuste creativo no es solamente una explosión donde yo descargo y me alivio, sino que el ajuste creativo es una forma también de co-construcción vincular con el entorno. Es decir, yo tengo que ir midiendo, porque soy parte de una totalidad, lo que vos y yo vamos creando. Entonces ya no es una descarga a ciegas, sino que incluyo la percepción del otro. Si yo no percibo el entorno, no estoy en un buen contacto. Y si no estoy en un buen contacto, no es sano. La salud pasa también incluyendo la percepción del otro. Que me pongo este ejemplo, muy tonto el ejemplo, ¿no? Cambio un bebé en el auto, estoy en la ruta y el pañal sucio me molesta y me da dolor. Bajo el vidrio y tiro el pañal. Resolví mi problema. ¿Pero qué? ¿Y no existe el pañal sucio que cayó en algún lugar? ¿No afecta? No, no es mi problema. Bueno, eso sería un individualismo o un egocentrismo. Eso no es sano, porque carece de la percepción del entorno, del contacto sano. ¿Sí? Entonces, pasar de un chico metido para adentro a un chico explosivo, como si fuera un impulsivo que a veces tiene, o una psicopatía, donde no me importa el efecto que causo, es pasar de una enfermedad a otra enfermedad, pero no es ir hacia la salud, que es el contacto sano. ¿Me suena esto que estoy diciendo? ¿Sí? Pues, muchísimo. ok. Entonces, ¿hay algo de esto que estamos compartiendo que ustedes puedan tomar como un aprendizaje o como algo que les sirva? Sí, Betina. Buenas, ¿cómo van? Edu, me pregunto en función de esto que acabas de decir, por ejemplo, cuando la persona viene con una carga emocional muy fuerte, ¿no? Viene muy cargada emocionalmente con un padre, ¿no? Con un padre o un otro, ¿no? En este trabajo del como sí, dentro del consultorio, ¿no? En un supuesto, pongámosle por proponer una silla vacía donde que le pueda descargar esa emoción a ese padre en ese como sí, ¿no? Y que pueda sacarse esta emoción, porque ¿qué hago con toda esta emoción que tengo? Porque en este juego de, bueno, está bien, yo cuido el entorno, que me parece muy sano, pero cuando yo estoy trabajando dentro de un proceso, dentro de acá, ¿no? Acá adentro estás cuidado y yo te puedo hacer esta propuesta de hacer decía acá, total, acá es el lugar. Después, cuando va hacia afuera, practicamos formas distintas de poder trabajarlo en el hacia afuera, porque después no va a ir a decirle al padre, vos, bla, 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 y gritarle al padre, ¿no? Ya puede ir con algo más resuelto desde este trabajo donde se pudo descargar, puede ir hacia afuera con algo más resuelto y ya llevarle a ese encuentro con el padre algo más sano
pero primero haber logrado una descarga, porque esto que vos decís, que como pasó ahora, que lo vi en esto que me pareció muy bonito, pero cuando la descarga es grande y la necesidad es grande, ¿qué hago? Bueno, dos cosas te quiero decir o quiero compartir con todos. Primero que es importante poder diferenciar el quantum de energía, ¿m? Que tal vez o seguramente necesite ser desahogado. Y como vos muy bien decís, yo le puedo dar a una persona ahí un ejercicio. Ahora no lo hago, pero durante mucho tiempo lo hice y me lo enseñó una persona que visitó como un lugar que tenía Kubler-Ross en los Estados Unidos y Kubler-Ross decía que la mejor preparación para el morir es poder cerrar las situaciones inconclusas, ¿no? Y dentro de ese cierre de situaciones inconclusas trabajaba mucho con formas de descarga. Y una forma de descarga, un poco larga la explicación, es que trabajaba con una manguera, yo todavía la tengo en el consultorio de acá de Belgrano, una manguera muy de esas duras, no las que se doblan, y tampoco un palo, sino con una madera, perdón, con una goma, golpeando. En una época golpeábamos guías telefónicas. A los más jóvenes les digo que existían guías de papel, o en almohadones, o en algo, en trabajos que tienen más que ver con la bioenergética, de descarga del quantum de energía. A ver, yo me acuerdo un paciente mío que hasta se compró una bolsa de arena y la colgó en un mecánico, lo colgó en el taller, se ponía los guantes para no lastimarse las manos y desahogaba ese quantum de energía. Y así fue, golpeando, ¿no? O boxeando, y así fue bajando la dosis de Alplax que él tomaba, hasta que dejó de tomar Alplax, ¿sí? Pero en una cuestión de descarga del quantum de energía. ¿Sí? Ahora, distinto es la expresión emocional. Si yo estoy con una sobrecarga en la expresión emocional, es muy posible que lo dañe al otro. Y sobre todo si estoy centrado en la acusación de la segunda persona del singular. Porque cuando yo expreso mi enojo de manera sana, soy autodescriptivo de lo que a mí me pasa, entonces no soy acusador. Entonces, es tan bueno la descarga del quantum de energía que puede ser en el consultorio sobre un almohadón, rompiendo un almohadón inclusive, y no un acting en la casa recontraputeando a los padres, porque eso va a producir un daño más que una construcción sana de un vínculo. ¿Soy claro en esta diferencia? Entonces, en el consultorio está bueno que haga una descarga y si la persona tiene características border, es una descarga controlada. A una persona con un rasgo border o con una estructura border, ¿sí? No le voy a decir que se entregue ciegamente a lo que siente porque va a entrar en un lugar, en un pozo sin fondo y se va a desorganizar. Entonces tengo que ir como ayudándolo a una descarga cuidadosa. A un neurótico sí le puedo decir que se entregue plenamente a todo lo que siente porque tiene un ego, un yo mucho más sólido que va a tener límite. ¿Me sigue? No voy muy rápido. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. una cosa es la descarga de ese quantum de energía. Supónganse que estoy muy resentido con la persona que me dañó y necesito algún espacio de desahogo. ¿Ok? Puede ser el consultorio o puede ser una actividad cuidadosa en el afuera. ¿m? Pero después viene en el trabajo de silla vacía o en el trabajo teatral que esa expresión, ahí sí sea una expresión emocional, pero ya sin necesidad del desborde y del desahogo. Esta es una consideración. La otra consideración, que es una trampa en la cual caí durante muchos años, muchos, un montón, hasta que me di cuenta, es que muchas veces el enojo no es un enojo legítimo, porque algunas veces el enojo, lo que yo llamo el enojo neurótico, es cuando yo estoy enojado porque vos no sos como yo quisiera que vos fueras. Esto está más ligado más al capricho, ¿sí? Entonces, como vos no sos la mamá ideal, el papá ideal, la esposa ideal, el X ideal, yo estoy enojadísimo porque yo quiero que vos seas distinto. Este enojo, por más que yo lo descargue 25.000 veces, no se desagota. Porque el otro no cambia, porque el otro no quiere cambiar, porque el otro es como es.
no puede ser distinto. Yo puedo enojarme con mi papá que se murió cuando yo tenía 10 años y yo no quería que se muriera. Sí, pero nunca ingreso en el proceso o en la fase aceptativa del duelo si me quedo encajado en el enojo. Entonces, hay un enojo que es legítimo, ¿sí? Que es cuando yo enfrento al entorno para poder crecer, y hay un enojo que no es legítimo cuando yo me encapricho en que quiero que el otro sea distinto. Hasta acá puedo mostrarlo. Pero yo les aseguro que muchas veces le di salida al enojo ilegítimo y la persona se cansa en el momento, pero no crece. Bueno, más claro no me sale. ¿Mm? ¿Te contesté, Betina? Ok. Bien. Mariana. Tengo una duda con respecto a la pregunta que hizo Betina y tu respuesta. En el caso de que el enojo sea dirigido, por ejemplo, en una silla vacía, suponte a un papá, como decía ella, está bueno como la conciencia de separar, digamos, ese quantum que vos decís, porque me imagino, no sé, alguien que golpea un almohadón imaginando que es el papá o la persona con la que está enojada. Digo, por ahí no sé si puede ser como muy angustiante eso, no sé si se entiende. Bueno, por eso la diferencia. Una cosa es que la explosión, acuérdate que Peirce hablaba de 4 explosiones, ¿sí? Una de esas explosiones es la explosión de la ira. Una cosa es que en la explosión de la ira yo cierre una situación en el sentido de que por fin pude expresar lo que estuvo contenido, que yo a lo mejor una persona abusó de mí, me frisé, me congelé, no sé, me paralicé, nunca pude expresar el enojo y un día en un trabajo teatral o en un diálogo de silla vacía o en una sesión, por fin puedo, no sé, sacar el llanto o sacar la ira contenida durante tantos años. Eso va a producir un alivio enorme en esa persona. ¿Mm? Ahora, cuando el enojo es la resultante de la exigencia, por más que yo eh, la exprese y grite y patalee como una expresión de la exigencia, eso no es inconducente. Yo estoy enojado, suponete porque vos, que sos judía, te casaste con un goy. Me acuerdo de un caso que trabajé. Entonces yo estoy enojado y es un enojo que por más que yo grite y rompa, no se va a resolver por la expresión del enojo, porque está expresando una exigencia de que vos no deberías haberte casado con ese señor. Y Claro, en vez de pero aceptarte. sí, eso lo entiendo, pero por ejemplo, en el ejemplo que diste recién de un abusador, digamos, eh, está bueno que en ese imaginario pueda como destruir, digamos, aniquilar a ese otro. Como No, descarga del odio contenido, claro. sí. Ahora, si vos después de esa descarga le decís, cambiate el lugar y ponete enfrente, también va a aparecer una awareness. Hay que ver si logra ponerse enfrente, pero si logra ponerse enfrente, también va a haber un darse cuenta de cómo es estar en ese lugar. Pues yo lo que no quiero es que en la explosión de bronca propiciemos como un valor el ser destructivo. Eso Claro. no es bueno. Que mi paciente salga al mundo a insultar a cualquier, entonces va manejando y alguien hace una maniobra y él lo insulta o lo agarra a piña y dice, ay, qué bien que me siento, qué bien que me está haciendo la terapia. No, no, ese no es el objetivo que estamos buscando. Liberar los instintos. No, no es eso. ¿Mm? Pues digo, en una situación puntual, son muy pocas, que la persona le dé rienda suelta a esa energía contenida y retroflectada, es sanador y que no la transforme en una enfermedad. ¿Sí? Eso sí es sanador. Ahora, que en el contacto con el mundo se maneje de esa manera eh, descontrolada, eso es peligroso, eso es dañino.
Y tengo que charlar esa diferencia, porque si no me convierto en un fabricante de violentos. Y una cosa es la agresividad en los términos que la estaba planteando Lucas, que es la fuerza para enfrentar la vida, y otra cosa es la violencia. La violencia no es sana. Entonces no vamos a propiciar la violencia. Una cosa es la agresividad que yo necesito para enfrentar un trabajo, una acción, una empresa, ¿sí? Y otra cosa es la violencia, donde yo destruyo al otro. ¿Qué tal? No vamos a propiciar la violencia, Claro. sí el manejo de la agresividad. Y esto, si no lo tenemos claro, vamos a, no sé, causar un efecto indeseado, fabricar violentos, de ninguna manera. Mm. Bien, ahora sí, queda claro, gracias. Claro, inclusive en las terapias de pareja muchas veces es como una meta terapéutica transformar esos grandes enojos, ¿sí?, en expresiones sanas, no que se tiren botellazos para desahogarse. Eso no es una forma sana de resolver el contacto o el conflicto. ¿Mm? ¿Puedo decir algo en relación a eso? No, me quedé pensando que a veces asociamos el movimiento de la violencia como a algo que circula y en realidad me parece a mí que es algo como que se queda estancado, a diferencia de el manejo de la agresividad que permite que algo circule de adentro hacia afuera. No, en la violencia no hay energía estancada. En la violencia hay energía liberada sin percepción del otro o con una percepción cosificada del otro. Nosotros vivimos en un ambiente violento, sobra violencia, al menos en Buenos Aires, no sé, no sé en los lugares donde algunos están, pero en Buenos Aires sobra violencia. ¿Sí? Y trabajar gestálticamente no es favorecer la violencia, de ninguna manera, es favorecer el buen contacto. ¿Mm? Ok, ¿qué más? Edu, una pregunta. Sí, después voy a vos, Gaby. Gracias. Cuando estamos haciendo esta descarga, por ejemplo, en relación al abusador, y luego proponemos, ahora cámbiate de lugar, esa Tal parte... vez no, hay veces que a ver, los trabajos de silla vacía tienen tres finales. Uno es integrativo, otro es explosivo y el tercero es de despedida. En esos trabajos, en general, terminan con un cierre explosivo. Y después de la explosión se termina el trabajo. En un posterior trabajo, tal vez pueda pasar a una mirada aceptativa, tal vez. ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Lo podés ampliar un poquitito? Cuando yo puedo aceptar al otro que me dañó, sin pretender otra cosa, puedo no quererlo, pero puedo no odiarlo por siempre, porque ese odio me destruye. Puedo dirigir la atención hacia la reparación de la herida, que es lo que más me permite trascenderlo. O sea, si un cuchillo me corta el brazo, yo necesito reparar la piel, no destruir el cuchillo. La reparación de la herida es mucho más importante que la destrucción del enemigo que me causó la herida. Podría incluso ponerlo, o ponerse en el lado del odio que lo destruye, de forma intrapersonal. Ahora sé el odio ahora sé el odio que tanto sientes por esa persona que te abusó. El odio es destructivo hacia el entorno y hacia el organismo. El odio siempre es destructivo. Sí, sí. Y el amor es siempre reparador. Cuando yo digo que el amor repara, no quiero decir una frase poética, estoy hablando en su sentido psicológico. Sí, me refiero a si se puede poner en el lado del odio que le está destruyendo a él, que le está dañando. O sea, este odio que tanto sientes por él, si te pudieras poner y te pudieras convertir en ese odio. Pero ese odio que a ti te destruye, que a ti te está dañando tanto, de tanto recordar ese episodio. No avanzo. Yo no fomento la expresión del odio. Lo que sí fomento es la conciencia de la herida subyacente al odio.
porque por debajo de ese odio hay una herida abierta, y si yo no reparo esa herida, la persona se queda instalada en el odio para siempre, y eso la envenena y la enferma. Yo lo que necesito es reparar la herida subyacente al odio. ¿Y la propuesta cuál sería para esa reparación, Edu? Dirigir la atención y la energía sanadora hacia uno mismo o buscarla en el entorno. Repito, cuando digo que la finalidad última es el amor sanador, el amor curativo, no intento decir una frase poética, estoy hablando en el plano psicológico. ¿Mm? No es poesía. Gracias. ¿Mm? Bien, una pregunta, pues se nos fue un montón de tiempo y quisiera saber si lo aprovechamos o se nos escapó. ¿Les sirve participar de una supervisión como hicimos hoy? Otros días hemos hecho trabajos, hoy hicimos más supervisión, porque el feedback de ustedes me orienta también en cómo seguimos con las clases. Sí, a mí me sirvió muchísimo. ¿Sí? Ok, no digo que siempre hagamos lo mismo. Otros días podemos hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos juntos, ¿eh? Muy bien. Todavía tenemos tiempo para hacer algún trabajo. Ah, Gaby, habías quedado con la mano levantada. No, que resoné mucho con esto de la energía mal dirigida, ¿no? El tema de mi retroflexión, de lastimarme, de comerme la piel de los dedos y como que me sentí muy, me resonó mucho Ujú. este tema, ¿no? Ok, bien, bien. Diego, No, quería preguntarle a Lucas cómo es el trabajo con el psiquiatra, ¿no? Porque hablaste más del pensar, ¿eh? No del sentir, pero hablaste de esta situación de él y manifestaste, o por lo menos percibí cierta intranquilidad de tu parte respecto a esa parte y me parece muy importante en este caso. No sé cómo... Contesto. Bueno, Marcos atravesó distintos psiquiatras con la obra social, sobre todo. El primero era un profesional que él tenía muy poco contacto, que lo vio 10 minutos, le recetó medicación y no lo volvió a ver por 3 meses. acércate al micrófono, así te escuchamos mejor. Ahí está. Él tuvo varios, en realidad tuvo dos psiquiatras de la obra social. Yo pude establecer contacto con el segundo. El primero lo vio 10 minutos, le dio medicación y después por 3 meses no tuvo el contacto. Este otro, yo tuve contacto con él, intercambiamos un poco antes de que tenga su primer encuentro. Coincidimos en la mirada en relación a una cuestión etaria de Marcos y la problemática. Él lo que decía es que muchas personas de más o menos esa franja etaria que tuvieron un atravesamiento de la pandemia muy particular, que tiene que ver con haber terminado el secundario en la pandemia, y que algo de esa salida quedó como frustrada y como una muy baja tolerancia a la frustración y una tendencia a la depresión muy grande. Después no volvimos a tener un vínculo de ida y vuelta. Mi propuesta fue acercarle a otro profesional que tiene otra perspectiva de trabajo un poco más humanizada, de mayor seguimiento y que no trabaja pura y exclusivamente con medicación psiquiátrica alopática, sino que integra plantas, hongos, ejercicios y sobre todo el acompañamiento más humano. Ese profesional nunca pudo ser tomado porque hay mucha incidencia del padre y la madre en qué profesional toman. De hecho, ellos lo mandaron a hacer un test para ver si estaba dentro del espectro autista. Y Marcos se encontraba preguntándole a ChatGPT qué era lo que le estaba pasando y teniendo todo el tiempo devoluciones de soy límite de la personalidad, como catalogándose todo el tiempo. Y a mí lo que me preocupa es que no podamos hacer una integración de ese trabajo. También les propuse en esta cosa de trabajar el sistema familiar, si podía haber un vínculo, porque a mí me parecía que yo no puedo trabajar con la hermana porque es muy pequeña, pero sí me parecía que estaba bueno
tender un puente con el equipo que la está atendiendo. Yo se lo vengo insistiendo cada vez de una forma un poco más vehemente de, che, a mí me gustaría hablar con los profesionales que siguen a la hermana de Marcos para ver si hay algo que podamos trabajar en conjunto que fortalezca las intervenciones de ambos. Eso Yo creo que todavía en no la sucede. próxima supervisión que hagamos la vamos a incluir a la hermana. Hoy elijo no, para no desbordarnos, Sí, porque sí. ese campo tiene un rasgo border y no quiero que nosotros entremos en ese desborde tampoco. Me encanta lo que decís. Sí. Ok. No sé si Muy respondí bien. la pregunta en relación al tratamiento, pero y después él está tomando 2 medicaciones, un antidepresivo y un antipsicótico. Bien. Y cero hongos, ¿eh? Cero hongos. Sí. Ok. Bien. ¿Cómo están? Volvamos acá. ¿Cómo Yo están? estoy bastante energizado y no quiero monopolizar mucho, estoy bastante energizado. Edu, ¿Sí? hola, hola Edu, ¿qué tal? He tratado de arreglar la cámara, no sé qué pasa con la cámara, pero bueno, me quedé con algo. En lo que hablaste, el quantum de energía, y si esto es correlacional, porque también pasa en el entorno, mi inquietud iba, y a mí me ha pasado mucho, como alguien también por ahí comentó, que los pacientes vienen con mucha energía, descargan muchas cosas, incluso hay a veces casos más fuertes que otros, y nosotros como terapeutas nos quedamos muchas veces con esa energía. Entonces, ¿cómo, cómo hacer para que nosotros también de alguna forma podamos descargar eso y no nos vayamos? Porque fuera del consultorio somos, bueno, son mamás, papás, quizá por ahí hijos, tenemos otras vidas, tenemos toda una vida que dejamos en el consultorio y volvemos a la vida cotidiana. Entonces, porque a mí me ha pasado mucho que me he cargado algunas veces con algunos pacientes más que con otros. Y esa energía que hablabas me resonaba mucho, ¿no? Esa de descargar. Y nosotros desde el otro lado terapéutico, ¿cómo nos descargamos? Yo, la verdad, a Bueno, veces me quedo muy cargada. bueno, dos cosas. Primero, me parece súper importante la supervisión de voz. ¿Mm? O sea, nosotros podemos supervisar al paciente, podemos supervisar la sesión, las técnicas, la estrategia, ¿m? O podemos centrar la supervisión en lo que le pasa al terapeuta. Por ejemplo, hoy no nos fuimos para ese lado. Me pareció que era más pertinente ver la estrategia de trabajo con Marcos. Si vos estuvieses supervisando, me parece que sería interesante ver cómo vos procesás las emociones de la sesión. Es decir, qué grado de involucramiento, qué grado de confluencia, qué heridas tuyas se activan en esa sesión. Entonces la supervisión puede ser también en la persona del terapeuta. No siempre es en la estrategia o en las características del paciente. Entonces, en primer lugar, quería decirte que a lo mejor hasta por ahí tenés que llevar a terapia esa movilización emocional. No siempre es cuestión de descargarla. Muchas veces es importante comprenderla. Qué difícil me resulta hablarte sin verte a la cara. Es hablar al Sí, vacío. sí, Por sí. favor, resolvé el tema de la cámara para la próxima. Ok, sí, de todas formas. Es muy difícil contactarme con un fantasma, una voz en el éter. Bueno, vuelvo a esto. Un punto sería interesante para vos en tu terapia ver esa movilización que se te activa. Un segundo punto o una segunda forma, y sí, buscar una forma de descarga desde el gimnasio hasta el deporte, lo que necesite, porque a lo mejor estoy muy cargado en términos de que fue muy intenso. A veces hacemos una sesión grupal y salimos todos electrizados con necesidad de ir a bailar o de ir a gritar o de ir al gimnasio, no sé, a hacer la rutina. Entonces, está bueno tener una actividad corporal, sobre todo nosotros que estamos mucho tiempo sentados en el consultorio pensando o sintiendo, pero todo nuestro sistema motor, obviamente que necesitamos ponerlo en funcionamiento.
¿Mm? Ujú. Para Sí, estar enteros. eso. ¿Sí puedo agregar Bueno, algo? sí, Hola, todos. Por ahí está bueno eso como terapeuta, buscar y explorarse uno mismo, a ver qué es lo que mejor nos resuelve por ahí esa descarga, ¿no? A veces es como inminente y te dejas 5 minutos, por lo menos a veces quedo yo así como sobreestimulada, entonces el próximo paciente le voy a esperar un ratito y tengo un rato así de hacer lo mismo que hizo Lucas, así medio corporal para sacar, y otras veces, bueno, va más allá y sí se necesita por ahí una sesión de gimnasio, ¿no? Pero sí creo que es una responsabilidad del terapeuta encontrarse con su propio autocuidado y poder resolver bueno, esa energía extra que por ahí recibimos. Y también cuando hablábamos Mencionar que vaya ingresando, vaya de hablando la de descarga que le hacemos al planificación, paciente, como que se toman una media cuando hora. estudié medicina del Termina el estrés, examen y me meto. nos Y les decían pregunto también hasta que el era muy final. importante que después de hacer la descarga, no nos olvidemos de acompañar al paciente No lo agendé. a volver a su ritmo No me cardíaco, fijé cuando ¿no? decía, Como pensé que para con agosto la ya habían descarga subimos terminado el mucho la curso, presión arterial pero para hoy y que agosto está tenía el bueno, examen. pero que después asistamos por unos minutitos a volver a la respiración normal para que el cuerpo, el organismo no se tenga que adaptar tan como automáticamente, ¿no? Me parece una herramienta que puede ser útil. seguro, seguro. Cuando nosotros estamos trabajando en una sesión, estamos dentro de un campo de interacciones, un campo emocional, donde también esas emociones tienen una carga energética. Y es lógico que yo lo sienta con el único cuerpo que tengo. No tengo un cuerpo para trabajar y otro cuerpo para cuando salgo del consultorio. Entonces, mi cuerpo está participando de ese campo energético, ¿sí? Entonces, termino de atender y salgo, ¿y qué? Y hago on-off. ¿Y qué hago con todo eso que yo estoy sintiendo? Y necesito vieron como el balde que se mueve, lo dejas quieto, pero el agua adentro necesita un tiempo para asentarse. Entonces hay que ver cuál es mi forma de asentarme. Por ahí necesito irme a caminar, por ahí necesito, no sé, jugar, por ahí necesito hablar. Bueno, cada uno verá cuánto tiempo. Pero yo en lo personal, hay veces, las sesiones individuales no tanto, pero hay ciertas sesiones de pareja que son muy intensas o de familia. Ahora estoy viendo una familia grande, la familia son 7 miembros, y hay veces que todas han sido muy intensas. Y yo después de la sesión familiar necesito un tiempo, por lo menos 20 minutos, media hora, para volver a estar en equilibrio, porque quedo muy sensibilizado. En este caso muy con emoción, muy afectiva, ¿sí? Muy amorosa, pero igual quedo con tiempo, no podría atender que salga la familia y que entre un próximo paciente. Entonces, es muy importante que cada uno le dé espacio a esa movilización residual, porque no somos de plástico, obviamente. Y no estoy hablando de que se activen heridas abiertas, no estoy hablando de una movilización producto de la neurosis, estoy hablando de una resonancia emocional que además seguramente que tiene contactos con mi sombra, con mis aspectos y que me súper enriquece. ¿Mm? Mi maestra Julia decía, nosotros nos curamos con las sombras de nuestros pacientes o con la participación de Por eso cuando se van muchas veces le decimos gracias, porque fue nutritivo también y terapéutico para nosotros. Bueno, muy bien. Nos faltan unos minutitos. Eh, Lleven la atención a la necesidad, que es nuestro motor. Fíjense, ¿qué es lo que estamos o lo que cada uno en este momento está necesitando? Porque todavía tenemos 15 minutos de este espacio compartido. A ver qué es lo que estamos necesitando para poder cerrar este encuentro de hoy.
Porque a mí me encantaría que esto fuera presencial. Yo iría a un trabajo corporal, pero de una en este momento. Pero es virtual, así que nos podemos ver sin tocarnos. Nos podemos tocar con la palabra o con la emoción. ¿Qué sienten que están necesitando? Yo necesito ir al baño urgente. Éxitos, éxitos. A ver, Consuelo, que hoy no te escuché, ¿qué estás necesitando? O Abel, que tampoco te escuché, ¿qué están necesitando? Bueno, justamente me iba, digamos, para el lado del contacto, ¿no? Que evidentemente acá no se puede. Entonces estaba pensando de manera, digamos, cómo contactar de manera virtual. Y bueno, y se me viene esto de la resonancia, ¿no? Digamos, lo más poético, que es como contactar, digamos, desde ese lado. Ok, bien. Gaby, No se estaba pensando, bueno, hay mucho verbal, ¿no? Por ahí algo, un movimiento, algo desde lo físico que se puede hacer a nivel así, ¿no? Virtual. ajá, bien. ¿Y vos podrías coordinarlo? No. Ah, ok, bien. ¿Alguien sí? Es un grupo de entrenamiento, che, vamos. Abel, ¿qué estás necesitando? Hola, hola. Bueno, entré un poco tarde, lamentablemente demoró mucho mi consulta y por esa razón entré. Mis disculpas por eso y bueno, siempre he estado yo buscando cómo aplicar la psicoterapia Gestalt a casos específicos, ¿no? Entiendo de que, claro, cada caso es individual, pero a veces, no sé, o sea, a veces me gana muchas veces el esquema de qué hacer con un caso específico de ansiedad generalizada o casos específicos de depresión, ¿no? Básicamente eso. No, si yo me meto ahí, Pero como digo, o sea, probablemente... no escuché Abel, no, ahora no hay tiempo para abrir. Este es nuestro tiempo de cerrar. Claro, sí, sí, Por sí, eso no. pregunto, bueno, voy a como cambiar la pregunta. ¿Qué es lo que estamos necesitando para poder cerrar nuestro encuentro con tiempo, con tranquilidad? No voy a abrir un tema nuevo, es nuestro Ok. tiempo de cerrar ahora. Mm, Justo me habló el pintor cuando, cuando estabas hablando, Gaby, que dijiste una necesidad. Entonces no te escuché, ¿lo podés repetir? Algo corporal, decía Gaby, o motriz, Ah, ya que no nos podemos tocar, pero algo de movimiento. Lucas, Estaba pensando que en base a esto de que no podemos por ahí utilizar tanto la cuestión más corporal, a mí lo que me sirve es como el borde teórico para lo que se fue presentando, como esto tiene que ver con tal concepto, esto tiene que ver con tal perspectiva, con tal criterio, y eso a mí me sirve también como para darle un cierre. bueno, el borde teórico es que toda situación debe completarse, ¿sí? Para no quedarnos inconclusos con algo atragantado. Bueno, yo voy a proponer esto. Betina, ¿estás por ahí? No. Bueno, lo voy a armar yo. Yo les voy a proponer ir a una sala, de a dos. Si caen tres, bueno, por ahí hay algún número impar, y van a tener 7 minutos, les voy a dar, para que en esos 7 minutos, o no sé, el tiempo que me quepa, puedan contactar entre ustedes. Cada pareja va a elegir cómo contactar. Puede ser que contacten solo con la mirada, puede ser que contacten contando algo que sintieron o que sienten hacia el otro, lo que a cada pareja les salga, como un broche, pero de a dos. Y después volvemos a la pantalla central, ¿de acuerdo? Para hacer un adiós. Pero que tengamos un momento de contacto emocional de a dos, como más íntimo, ¿sí? Voy a llamar entonces yo los grupos y ahí, a ver si voy ahí. Vamos a ver si nos van 9 grupos, ¿sí? Y, espera que tenga que dar el tiempo. 10 minutos no tenemos 10 minutos. Les voy a dar
6 minutos. Yo sé que es poco. Toleren lo que hay. ¿Listo? Vamos. De a dos.